siguiendo la línea que comentó Rafael recién, referente a la esperanza de vida, estábamos en el Congreso Mundial de San Francisco y el presidente del Congreso hizo un anuncio muy particular. Dijo: les quiero informar que en este momento ha nacido en el mundo la persona que va a vivir 150 años. Es decir, fue un anuncio muy fuerte, por eso se lo transmito, fue muy interesante, fue muy tocante. Y bueno, la verdad que ese congreso es importante para todos porque tenemos la Asociación Gerontológica Argentina con la Sociedad de Geriatría tienen un desafío muy grande. En el año 2021 tenemos el Congreso Internacional en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 2 años que estamos trabajando en un comité local para poder desarrollarlo. Hace 8 que hicimos el pedido, nos lo dieron recién en junio de este año, cuando vieron que habíamos hecho bien las cosas, pero las cosas no las hace el comité, sino que las hacemos todos. Por eso esto sería un inicio para pensar en cosas a hacer, pensando en el congreso que vamos a hacer, que es el gran desafío que haga y la Sociedad de Geriatría. Perfecto, ¿me escuchan así? Sí. No tengo la costumbre de leer, pero hoy voy a leer. Tampoco tengo la costumbre de hacer homenajes. Muy bien, no sé cómo se hacen los homenajes, pero salió del corazón. Volví a los textos de Polo en estos días, volví a los originales de Polo que Raquelita me dejó, y un poco a partir de lo que Polo decía, armé un poquito esta exposición. Polo se presentaba así: soy Leopoldo Salvareza, más conocido por los amigos como Polo. Solía contar su trayectoria como médico en primer lugar, psicoanalista del Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica Argentina. Después de eso obtuvo su título de psiquiatra, o sea, decía que según él las cosas las había hecho al revés. Primero se debía obtener el título de psiquiatra y después el de especialista en psicoanálisis. Después de eso obtuvo su título de geriatra. Y esto le daba una amplia visión del tema que para Polo se enmarca dentro de una especialización todavía en construcción. Comparto todavía con Polo esto al día de hoy. Decía Polo, porque la psicología del envejecimiento y la vejez es un tema que ha sido desconsiderado a lo largo de la historia y del desarrollo de las humanidades en el siglo XX, y recién ahora estamos empezando a recorrer o a recoger aspectos de diversos lugares que nos permitan meternos dentro de la psiquis de las personas que envejecen. No tenemos las cosas establecidas como para poder transmitir esto es así, sino que tenemos que hacer una construcción de esto, tenemos que hacerlo. Polo transmitía sus saberes a través de una modalidad polémica, encantada, sí, eso seguro. Discutir cómo están planteadas las cosas para ver si se corresponden con la realidad, si resisten al análisis o si se debe investigar el tema desde otro lugar. Este lugar distinto lo descubrió cuando empezó su carrera como psicogerontólogo en el año 1970. De una manera totalmente impensada, comenzó a trabajar con los grupos que, según sus propias palabras, sin saber absolutamente quién era un viejo, nunca había visto en mi historia y no se me había ocurrido que existiera una especialización que pudiera dar cuenta de qué le pasaba desde el punto de vista psíquico. En realidad no había pensado que había viejos ni en acercarme a ellos, pero por una serie de situaciones personales, junto con otros colegas donde se destaca Mario Strejelevich, en el año 1970 diseñé una instancia asistencial que se llamó Equipo de Psicogeriatría y Psicoprofilaxis de la Vejez. Esto funcionó en el mítico Centro de Salud Mental número 1, que dependía en ese entonces de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó allí durante 5 años, hasta que llegó el golpe militar en el 76, que barrió con todo lo que había en el tema de humanidades, de psicología en ese momento.
Yo estaba en la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, en Filosofía y Letras también me fui tranquilita a mi casa. No trabajaba el tema de vejez todavía. Pero esos 5 años que estuvo allí le permitieron meterse muy profundamente, muy de cabeza, en el tema de la gerontopsiquiatría, sobre todo a partir de que era un campo nuevo absolutamente. Una de las cosas que descubrió ahí es que, como lo había aprendido de Freud, toda psicología es siempre psicología social. Esto le quedó muy claro cuando empezó a trabajar en el campo asistencial comunitario, que no se podía pensar solamente en el aspecto psicológico si esto no iba ligado a una intrincancia social que codeterminaba eso. ¿Cómo? Observando que al crecer el sector viejo de la población, esto generaba un malestar en la sociedad que se revertía luego sobre los viejos y creaba un sistema de funcionamiento. Desde muy temprano en esta inserción hubo un tema dominante que ocupó su atención y que tiene preponderancia en su obra, que es el tema del viejismo. Él decía, como la sociedad mira a los viejos, no solamente como los mira, no es pasivo esto, sino que la mirada es una mirada discriminatoria, una mirada de colocar al viejo en un lugar en la sociedad, tener actitudes hacia ellos de una manera negativa que influye en cómo ellos miran la vejez y por lo tanto cómo toda la sociedad mira y se enfrenta con la vejez. Esto para mí es como un telón de fondo de todo lo que yo pienso y desarrollo en el tema gerontológico. En este recorrido, que le llevó alrededor de 40 años o un poco más, Polo reconoce haber construido enemigos, como por ejemplo algunos laboratorios y la tendencia a la excesiva medicalización y cómo estar en contra de todo aquel que trata de equiparar vejez con enfermedad. Otro tema es la violencia familiar y en este sentido ha tratado en todos sus desarrollos de carrera salir de los modelos convencionales y vaya si lo hacía. Todo el trabajo de estos años lo plasmó en varios libros que escribió solo o en colaboración, en muchos artículos periodísticos, en revistas y en realidad una de las actividades fundamentales de todo su trabajo profesional fue la difusión. Me interesa, decía, mucho poder transmitir a la población en general, no solamente dentro del ámbito académico, que es la vejez, cómo es hoy la vejez, y centrar el hecho fundamental que todo el mundo, si no muere joven, va a llegar a viejo. Entonces, que sepan que en un futuro van a desarrollar este tramo de la vida y van a padecer aquello que ignoran o discriminan. Será entonces Polo uno de los pioneros en pensar la vejez y sus temas como el prejuicio hacia los viejos, el lugar de la familia, la sexualidad, el cuerpo, la biomedicalización. Decía Polo en 1988, un viejo frente a nosotros es como una especie de espejo del tiempo y como todos sabemos el destino que la sociedad impone a la vejez. Desconsideración, rechazo, explotación y depósito en sórdidos lugares a la espera de la muerte. Nos provoca angustia frente a este futuro posible y nos impulsa a escaparnos de ellos. En otras palabras, elegimos no atenderlos. Tal vez por eso seamos pocos los que trabajamos el tema. También ese artículo de la revista Vertes indicaba que Julio Verne nos ha familiarizado y conmovido con el personaje de Miguel Strogoff, el cual, portador de una mala noticia, fue condenado por ese simple hecho al castigo de perder la vista y de este modo quedar apartado del mundo. Me parece este un buen ejemplo para ser utilizado como metáfora de lo que les ocurre a los viejos en nuestra sociedad. Al ser portadores inocultables de una mala noticia, que si tenemos tiempo todos vamos a llegar a viejos, son condenados a quedar fuera del mundo para que los otros no los vean. Planteadas así las cosas, queda claro para mí que el trabajo con los viejos, tal como yo lo entiendo y lo practico, está inscrito dentro del rubro de los derechos humanos en el sentido más amplio de su concepción,
Esto es el derecho de los viejos a formar parte de la sociedad, a ser considerados, a ser queridos y a ser escuchados. Desde este lugar, desde esta filosofía, desde este pensamiento, Polo escribió varios libros. El primero, a partir de las jornadas que generaba en la Facultad de Psicología, El fantasma de la vejez, Psicogeriatría, Teoría y Clínica, un clásico que se ha vendido en todo el mundo y que, según acabo de leer en una página de internet, se llama La Biblia. La vejez, una mirada gerontológica actual, donde lo que trató de hacer fue buscar desde distintos investigadores, distintas ponencias que avanzaran en esto que él criticaba, falta de investigación en el tema. Allí reunió distintos investigadores de distintas universidades nacionales y extranjeras. El envejecimiento, psiquis, poder y tiempo, que reunió los trabajos de 3 de otras jornadas de la facultad y donde me reta en su dedicatoria porque no le entregué a tiempo mi parte del capítulo. Pero quedó uno en el tintero, quedó uno que se hubiera llamado Lo nuevo sobre lo viejo. Un manuscrito que debo tener por allí en la computadora, donde me pedía y él mismo compilaba una cantidad de materiales para reactualizar. Volver a actualizar aquello que tanto se había discutido. Conocí a Polo, como decía Roberto recién, en la casona de la calle Bulnes. En mi caso, en el año 1979. Yo empecé a trabajar este tema en el 77, un poco más tarde que los compañeros. Cuando Mario Tejelevich nos invitó a participar de las reuniones, que en plena dictadura, hacíamos entrando de a uno, para que no se dieran cuenta que se iba a juntar un grupo, para discutir temas y trabajos sobre envejecimiento y la vejez. ¡Qué revolución íbamos a hacer! En esa oportunidad íbamos a discutir la investigación que hicimos en el PAMI, un grupo de compañeros donde estaba Silvia Simoni, la querida Mónica Aguirre, Paco Roscoff, Elsa Urquiza y yo, que había sido un poco la instigadora. Y seguimos yendo en esta instancia de reflexión y autoformación en una temática casi inexistente en el afuera, casi no había libros sobre el tema. Esa fue nuestra característica. Nos autoformábamos y al mismo tiempo éramos formadores. Así se fueron construyendo distintas instancias de formación y difusión de aquellos que íbamos investigando en nuestra práctica profesional. Con el regreso a la democracia, Polo crea la Cátedra de Tercera Edad y Vejez en la Facultad de Psicología de la UBA en 1985, que será muy exitosa, pero siempre remarcará que su calidad optativa sigue indicando el lugar de la vejez en la universidad como institución de la sociedad. Es decir, no todos los que estudian psicología tienen que saber cómo es la psiquis de un viejo. Podemos saber la de los niños, la de los adultos, la de los jóvenes, pero no la de los viejos. Compartimos la docencia en la maestría de gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba desde 1992. Fuimos miembros de consejos asesores a nivel nacional, participamos de eventos nacionales e internacionales, de los cursos del CID, de AGA, de AGEVA, etcétera, etcétera, etcétera. En 1994, no éramos amigos, todavía no lo éramos, tanto, éramos compañeros. En 1994 invitó a Polo y a Roberto a participar del curso de posgrado en Flaxo, la temática gerontológica y la investigación sobre la vejez, donde de hecho éramos 3 coordinadores de las áreas psicológica, de salud y social. Y donde pusimos todo el esfuerzo para hacer confluir en el programa estas 3 áreas del conocimiento en el tema de la vejez. En realidad nuestro objetivo fue hacer un esfuerzo para tratar de complementar desde el área de salud, el área psicológica y el área social el fenómeno del envejecimiento. Nosotros tendemos generalmente a mantener las disciplinas un poco separadas, de modo que tratamos de ver permanentemente cómo podemos ir relacionando nuestros temas e intentamos que un tema se relacione con el otro desde las distintas especificidades.
Saben que la gerontología, y discúlpenme, ya que estoy, voy a ser un poquito peleadora en sí misma, no es una ciencia porque no tiene un método propio. Utiliza los métodos de otras disciplinas. Esto es, como podemos coordinar lo interdisciplinario, la cosa integral en la interdisciplina con la cosa característica de cada una de nuestras disciplinas. Esto es lo que tratábamos de hacer. Y en este, nuestro objetivo, se encastraron no solo los temas del curso, sino también se fueron consolidando nuestro compañerismo, el poder aprender del otro y dar al otro saberes sin competencias ni egoísmos. Y del compañerismo surgió la amistad. Más allá de que Polo era un gauchín auténtico, Roberto un cuervo y yo una bostera al mango. Y que este equipo tenía, todos, una abuela materna importante. Yo no voy a hablar de la abuela de Polo, no voy a hablar de la abuela de Roberto, ni voy a hablar de la abuela de Julieta. Pero sí voy a hablar de la abuela de Polo un poquito. Aquella que cosió la primer camiseta de River y que en la mesa decía: hijos de mis hijas, nietos de mi corazón. Hijos de mis hijos, serán nietos o no. Y Polo contaba que era el único nieto de hija de esa abuela. ¿Las abuelas nos habrán marcado en este tema? Una pregunta, ¿no? Amistad que implicó hablarnos todas las semanas y hasta varias veces al día. Pasarnos información y ayudarnos desde encontré este artículo, quédatelo que me parece que te sirve. O traduje tal material, es mejor para vos que para mí. Hasta me pasa esto o me pasó aquello otro. ¿Qué harías? ¿Cómo lo resolverías? O me pasó esto, no le cuentes a nadie, pero ¿a vos qué te parece? O te voy a pedir un favor. O te llamaron a este lugar o a esta reunión, ¿y por qué no lo hicieron? Ahora llamo y que te llamen. Pero Polo, ¿qué estás haciendo? Cuando lo veo un día con un pucho en la mano, a punto de subir a un avión para viajar a Córdoba. No le cuentes a nadie, Julieta. Yo lo tiro y no voy a seguir fumando. Es así que, con curso o sin curso, nos veíamos todas las semanas y nos encantaba disfrutar de mediodías de miércoles al sol, con un tostado y una cerveza en la terraza de la Biela, estoy un poco emocionada, donde charlábamos, reflexionábamos y tejíamos nuestra gran amistad. Cuando Polo se enferma, seguían nuestras llamadas telefónicas, tal vez un poco más espaciadas, pero cada vez que lo llamaba, Polo me atendía. Vino su internación y Raquelita me dice que no dejaba que lo fuéramos a ver. Era muy coqueto, Polo, no se iba a dejar ver. Regresa a casa, llamo para ver cómo está. Raquel me pasa y le digo: Polito, somos amigos, ¿por qué no dejas que te vaya a ver? La contestación fue: ay, Julieta, no sé cuándo podré volver a ver a mis amigos. Y esa fue la última vez que hablamos. Hoy estamos acá, algunos de los amigos de Polo, y yo quisiera solo pasar 2 minutos de un videíto que encontré que hizo en la Universidad Nacional de Lanús, en una charla del programa Adultos Mayores, o sea que no es el polo científico, aunque está la ciencia atrás. Y en estos días hubo una jornada en otro espacio, no voy a cometer inferencia, pero era de grupos de profesionales y se armó digámosle, un tole-tole, tamaño baño con el tema de la edad y cómo se denominan a los mayores. Así que estos 2 minutitos, si vienen todos, les aconsejo ver ese videito de YouTube porque vale la pena verlo, pero les voy a pedir que pasen esos 2 minutitos nada más. Yo es de 20 y pico de minutos, lo recorté a 15, y de los 15 voy a pasar esos 2 solitos. Y
Y aparece acá, digamos, ese Polo que supo recrear a la pedagogía de la pregunta. Polo dejó de dar conferencias en un momento y dice, me voy a copiar, digamos, de una película que en este momento no me sale, no importa, ya me voy a acordar, pero en realidad lo que él va a hacer va a recrear, sin saber, la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire. Y está contestando una pregunta. Entonces, si podemos, a partir de esta pedagogía de pregunta y de esta contestación, Polo logra nuevamente cautivar al público al que solía cautivar. Era un seductor maravilloso, tenía al público absolutamente enamorado. Así que yo quisiera pasar estos 2 minutitos y de alguna manera, hoy, Polo, te tenemos acá y contigo están algunos de tus muchos amigos. Así que, a ver si podemos, es la palabra del viejo y el miedo. Es cortito. A ver si se escucha o no se escucha. Si hay algo donde no nos ponemos de acuerdo, esto es importante, el tema de las palabras y la denominación, porque si hay algo donde no nos ponemos de acuerdo en el campo gerontológico es cómo llamar a nuestro objeto de niño. Por eso es una situación paradojal. Fíjense ustedes que la niñez produce niños. La pubertad produce púberes, la adolescencia produce adolescentes, la adultez produce adultos. Y me quieren contar ustedes por qué razón la vejez produce tercera edad, cuarta edad, gerontes, adultos mayores, ¿no? Algo pasa en esto, así, y me parece que, con respecto a lo que usted decía, esto marca el miedo que uno le tiene a la palabra, el miedo a la palabra viejo, el miedo a la palabra vejez. Entonces se utilizan todas estas situaciones que son para ocultar el temor que le produce a uno el estar situado en un determinado lugar que está desconsiderado públicamente por el imaginario popular, porque este es el asunto. Uno está observado descalificatoriamente por el otro. ¿Cómo? Dice la señora, una palabra que sea menos viejo. Menos jóvenes. No sé. Ustedes piénsenlo. Yo utilizo exclusivamente y solamente la palabra viejo. Me parece que no me da miedo. Vivirla lo mejor posible. Lo mejor posible. Lo único sabio es eso. Vivirlo lo mejor posible.